Buenas noches, nuevamente desde este rinconcito donde siempre me hago presente para servirle primeramente al Santo bendito sea y luego a ustedes, que agradezco sus likes, agradezco sus comentarios, agradezco cada vez que comparten estos videos de su servidor, les agradezco mucho. El cielo se los recompensará, el cielo les pagará cada uno de sus centavos que gastan por aprender un poco más de lo que los sabios nos mandan a este mundo. La Misná número 7. Él mismo solía decir, cuando dice él mismo, estamos hablando de Gilel, cuanto más carne, más gusanos, cuanto más riquezas, más preocupaciones, cuanto más mujeres, más hechicerías, cuanto más criadas, más lujuria, cuanto más criados, más robo, cuanto más estudio, más vida, cuanto más enseñanza, más ciencia, cuanto más consejos, más razón, cuanto más justicia, más paz, y el que adquiere buena fama la adquiere para sí mismo, y el que adquiere la ciencia de la Torah adquiere la vida eterna. La elección del ideal. Aquí Gilel nos enseña a meditar nuestros actos y nos dice también que debemos escoger la meta de nuestras aspiraciones y evaluar las consecuencias de estas elecciones. Podríamos ser de que las consecuencias de estas elecciones podría ser: me equivoqué. Y no debemos de dudar en rechazar lo que no es realmente digno de interés, es decir, las futilidades a las que el genio concede tantas importancias, y a la inversa. Y debemos estimar mucho lo que tiene el verdadero valor, aunque veamos que la gente lo deja de un lado. Lo que más suele interesar al hombre es el propio cuerpo, a los placeres que éste le proporciona. La vida de la mayoría de la gente gira en torno a esta preocupación. Es cierto, el deseo de proteger la vida y la salud, proporcionándole al cuerpo lo que necesita para subsistir, está justificado hasta cierto punto y corresponde incluso a la voluntad del Santo bendito sea. En efecto, hemos visto anteriormente en el mismo capítulo del tratado cómo cuánta aplicación observa Gilel en este mandamiento, cómo acudía al baño para conservar y cuidar la morada de su alma inmortal, considerando que era un deber sagrado alimentarla y mantenerla. Sin embargo, para él, los baños, los alimentos y las bebidas no eran fines en sí, como tampoco lo eran los demás placeres corporales. Solo debía servir para que el cuerpo se convirtiera en el instrumento dócil del alma y que te permitiera a ésta adquirir los bienes soberanos que son los espirituales en el cambio. El hombre que considera los goces terrenales como un fin en sí, en lugar de trabajar para su propia salvación, se expone a graves consecuencias. El que multiplica la carne, el que come mucho, multiplica los gusanos. El que se pasa los días corriendo detrás del placer, comiendo deliciosos manjares, bebiendo sabrosos licores, si piensa que esta manera de robustecerse su cuerpo y su salud
y prolongará su vida, está muy equivocado. En cambio, el que alarga sus días multiplica sus gusanos. Y el que vive demasiado bien y no trabaja bastante, se parece a las vacas de Bashán y a los becerros soldados, y le atacan muchas enfermedades malignas. En sus entrañas se forman tanta clase de gusanos que lo atacaban muy pronto y con sus organismos no se dan pues a la tentación del bienestar, no solo por ello te impidiera el acceso a la vida eterna, sino que también porque perjudica a tu salud física. ¿Cuánta gente merece en la plenitud de su día, muere en plenitud de sus días por haber cometido excesos gastronómicos? Los placeres alimenticios han causado más víctimas que las guerras mismas en este mundo. El que busca exclusiva o prioritariamente los goces terrenales no solo pierde la capacidad de elevarse espiritualmente y arriesga la salvación de su alma, sino que también alcanza lo que tanto ansía, es decir, el bienestar corporal, la salud y la fuerza. Y el exceso de la carne contiene el germen que lo destruye. Venturado aquel que lo recuerda y que solo aspira a los bienes espirituales en este mundo. La verdadera vida. El que estudia mucha Torah prolonga su vida. Gilel no se refiere aquí a la vida eterna, ya que se refiere a este tema, el final de la frase trata de la vida en este mundo. No creas, dice Gilel, el que estudia asiduo de la Torá es perjudicial para la salud del cuerpo y todo lo contrario, prolonga, intensifica su vida. En efecto, la concentración de la mente en el texto sagrado no se parece a ninguna de las demás ocupaciones absorbentes. Este suele debilitar el cuerpo y consumir nuestra fuerza. En cambio, el estudio de la ley del Santo bendito sea proporciona salud y renueva continuamente nuestras energías, y así lo dice el verso. Ella, hablando de la Torah, será curación de tu cuerpo y de la savia de tus huesos, según Proverbios 3:8. Pues del amo del mundo nos ha dado su Torah como una doctrina de vida, y el que penetre en ella encontrará la auténtica alegría del corazón. Como está escrito en Salmo 19:9, los mandamientos del Santo bendito sea son perfectos y llenan de regocijo el corazón. El espíritu se desarrolla y se abriga a la sabiduría, y que es el mayor deleite del hombre, pues la sabiduría llenará a tu corazón y el conocimiento será del agrado de tu alma, dice Proverbios 2:10. El corazón del hombre es la fuente de vida, y cuando esté alegre, esta alegría fortalece su cuerpo, lo tonifica, lo mantiene sano. Entonces esa fuerza muy grande descendiente en él desde lo alto, desde la fuente de vida, como dice el verso del Salmo 36:10, pues la fuente de vida está en ti y en tu luz vemos la luz. En la Torah aprendemos el temor al Santo bendito sea, y aprendemos a conocer sus caminos
y hallamos su amor y su justicia, y el temor al Santo bendito sea es el origen de vida a lo que lo prolonga. Como está escrito en Proverbios 10:27, el temor Hashem nos añadirá día a nuestra vida, pero los malvados verán sus años acortados. Más adelante, Proverbios 19:23, el temor al Santo bendito sea contribuye a la vida. En otro lugar dice también el mismo texto de Proverbios 14:27, el temor al Santo bendito sea es la fuente de vida, y también nos enseña a evitar las trampas de la perdición. Y la misma escritura nos enseña en Deuteronomio 32:47 que la Torá no es una cosa inútil, sino que es vuestra vida misma, y por medio de esta prolongaréis vuestros días. Y aunque nuestras experiencias nos confirmen a diario la verdad de esta sentencia, también podemos interpretar de otra manera las palabras del sabio Gilel, pero ello es preciso analizar detenidamente lo que se entiende por vida. El Talmud me explica que el hombre ocioso puede compararse con el que está continuamente durmiendo. Por lo tanto, vivir la verdad no es vegetar, sino ocupar útilmente las horas y los días. Algunas personas consiguen alcanzar la edad de 80 y 90, incluso 100 años, pero en total de sus actividades no dejan de ser insignificantes o nulos. Otras se dedican a llenar su vida de malas acciones hasta el extremo de que el balance final de sus realizaciones es, por así decirlo, menos que nulo. Por lo contrario, algunos hombres y algunas mujeres consiguen llevar a cabo durante la vida ritualmente corta empresas sumamente importantes y cuyas benéficas y consecuencias persisten a lo largo de varias décadas, incluso de varios centenares de años. A ciudad y sabiduría. Cuanto más estudio, más vida. La palabra yeshiva significa originalmente sentarse y luego estar sentado en un lugar donde enseñan los sabios. Hillel le toma en este último sentido cuando dice que aumenta la sabiduría el que frecuenta asiduamente los lugares donde los sabios interpretan sus enseñanzas y recogen la ciencia directamente de sus labios, y progresa la sabiduría, pues aprenden a conocer las leyes que guían la conducta de los sabios, a desarrollar las fuerzas morales que encierran su propio ser, como está escrito en Proverbios 13:20. El que busca la compañía de los sabios se convierte en uno de ellos. Baruch Hashem. La caridad y la paz. Cuantos más consejos, más razón. Para comprender esta sentencia es preciso determinar el significado. Consejo, la razón antes de establecer la relación entre ambos conceptos. Es muy probable que el origen de esa sentencia sea el siguiente verso de la Torá, donde también asocian las dos nociones, el que reside el consejo y la razón. Job 12:13. Cuentan ya en su cuna de las cosas más hermosas
y apetecibles que existen. Desde la más tierna infancia les rodea el cariño y los cuidados más atentos. Encuentran sus pies todos los tesoros que brinda la riqueza. No hay deseo que expresen que no se les cumpla en el acto. Otros nacen en la miseria y crecen entre el hambre, y pesares experimentan hasta la muerte y continuas preocupaciones. Los contrastes resaltan aún más cuando el que nace en la riqueza se empobrece. El que ha creado la miseria y alcanza una posición envidiable, pero tal caso es el mérito del príncipe que hereda el trono y que del nuevo rico liberado de las trabas de la miseria y de la oscuridad. Y así como el hijo de la viuda hambrienta no puede ser considerado responsable de su triste situación, tampoco se le puede reprochar al hombre rico que ha caído en la indigencia. Y el caso es que todo esto está hecho y hace que el hombre dude de la justicia del Todopoderoso y de la providencia divina. El aprendizaje de la Torá. El que adquiere las palabras de la Torá adquiere la vida eterna. Esta conclusión es un resumen de toda la misma. Hillel ha opuesto 5 bienes terrenales a 5 valores espirituales. Estos figuran que el estudio y la enseñanza del Santo bendito sea. En la frase final que acaba de citar Hillel nos habla de aprender la Torá, sino que adquirirla. Una cosa es aprenderla y otra cosa es adquirirla. Porque lo que se adquiere, ¿cómo es eso? Lo que se aprende tiende a olvidarse. Lo que se adquiere, en efecto, el que adquiere las palabras de la Torá, no las convierte en su propiedad. Es decir, en la medida constante de sus actos y de sus pensamientos, así es como se gana la vida eterna. Pues está escrito: los que enseñan la sabiduría resplandecerán como la claridad del firmamento, y los que conducen la muchedumbre hacia la virtud brillarán eternamente como las estrellas. Así lo dice Daniel 12:3. En efecto, el que haya asimilado las enseñanzas de la Torá hasta convertirlas en bien personal suyo, no querrá guardarlas para sí. Por el contrario, procurará difundirlas hasta el bien, propagar la luz del conocimiento. Es precisamente la misión del pueblo y la de cada judío en particular. El que cumpla con este deber brillará como el resplandor del firmamento y puede sorprenderlos en el verso: y compárese una cosa con las pequeñas y con la otra tan importante. Pero el libro del Zohar nos explica que el lugar más recóndito duerme la chispa que produce la luz y brilla como un punto diminuto, pero luego se expande y constituye, por así decirlo, en un palacio resplandeciente de magnificencia y de gloria, y el espíritu puede compararse con aquella chispa que yace oculto, y la Torá es el instrumento que lo revela. Ella, la Torá del Santo bendito sea, omnisciente, alimenta el destello hasta convertirla como en un sol
que alumbra el universo, y esta luz no se apagará jamás. El alma que ha sido abrazada por su llama sagrada adquiere la vida eterna. Por eso está escrito que los que conducen la muchedumbre hacia la virtud brillarán eternamente como las estrellas. Y el Zohar ve una alusión a este misterio en la palabra del profeta que dice Isaías 6:13, la santa descendencia es su existencia de la nación judía. El que haya convertido en bien propio las enseñanzas de la Torá no solo vivirá de acuerdo con ellas, sino que se esforzará por predicarlas entre sus semejantes. En particular, en la juventud, mientras haya en Israel hombres capaces de albergar tales aspiraciones, podemos contemplar y porvenir con alegría y confianza. En el pasaje citado anteriormente, el profeta Isaías predice una época triste, sombría, en la que todo será destrucción y aflicción. Entonces de cada 10 hombres, solo uno sobrevivirá. Incluso éste correrá el peligro de desaparecer. Pero sucederá que en aquel hombre, lo mismo que con los árboles, Eliab y Alión, que el perder sus hojas parecen estar resecos y sin embargo conservarán la vida, así como los árboles pueden tener retoños del mismo mundo. Israel no será totalmente destruida. Siempre volverá a germinar una semilla nueva que crecerá y prosperará por esta semilla, y necesita el jardinero del educador, que son es decir, los que guían a la muchedumbre por el camino de la virtud. Ellos son los que mantendrán la vida de nuestro pueblo y por lo tanto conservan el mundo, por así decirlo. Son los bienhechores de la humanidad. Por esa razón brillarán eternamente como las estrellas, y así como lo han dado a luz en este mundo, resplandecerán en la vida eterna. El placer y la avaricia, las pasiones de todo tipo y la inmoralidad y la ambición desequilibran la vida en este mundo y conducen a la ruina y además privan al hombre de la felicidad eterna. El estudio de la Torá, la profundación en lo espiritual y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos de la caridad para con el prójimo y la buena reputación inscrita en el libro del Santo bendito sea, en el fin, todo lo que está incluido en la fórmula adquisición de las palabras de la Torá, nos proporciona la vida y la felicidad eterna. En comparación con cualquier placer terrenal, es mezquino y pasajero. En efecto, que son 100 años de vida en este mundo comparados con la eternidad. ¿Qué son los goces de esta vida comparados con un deleite que proporcionan la contemplación de la magnificencia divina? Magnificencia que ningún hombre podrá describir, como lo dice el verso. Ningún ojo lo ha visto, si no es el tuyo, Hashem único, como lo dice Isaías 64:3. En conclusión, no debemos albergar aspiraciones vanas en lo que se refiere
a los placeres corporales, a los bienes terrenales, a los hombres, a los honores de este mundo. Hemos de limitarlos a lo estrictamente necesario. En cambio, debemos aplicar al estudio de la Torá, con el fin de llevar una vida digna y de adquirir sabiduría inteligente, y también debemos contribuir a la armonía general y ganar fama. Intercederá en memoria del santo bendito sea. Entonces será verdaderamente nuestra la ciencia de la Torá, y entonces será verdaderamente nuestra ciencia de la Torá, y florecerá para nosotros la vida maravillosa de los bienaventurados, en lugar donde los goces puros y perennes alegran eternamente el espíritu inmortal del hombre. Quiera Hashem que esto nos ayude a seguir en el camino que Hashem mismo nos ha trazado, y que nosotros tenemos que hacerlo propio. Este camino nosotros tenemos que perfeccionarlo y pelear para que sea nuestro. Que las palabras de la Torá perforen nuestro corazón, para que nosotros podamos ser felices en este mundo. Buenas noches, será hasta la próxima. Bye.